El trabajo en las plataformas petrolíferas es conocido por ser uno de los más peligrosos del mundo. Estas estructuras gigantescas, situadas en medio de los océanos, son verdaderas ciudades flotantes dedicadas a la extracción de petróleo y gas natural. A pesar de los altos salarios que suelen ofrecerse a los trabajadores, los riesgos asociados son considerables y las condiciones laborales pueden ser extremas. En este vídeo, exploraremos los peligros específicos de trabajar en las plataformas petrolíferas más grandes del mundo, ofreciendo estadísticas, detalles sobre los salarios y accidentes escalofriantes que te va a dejar sin palabras, a continuación. Los salarios del personal que trabaja en plataformas petrolíferas pueden variar significativamente dependiendo de varios factores, como la ubicación geográfica, el nivel de experiencia, la posición específica, y las condiciones de trabajo, como el horario y los peligros inherentes al puesto. Aquí te doy una idea general de los salarios en este sector. Trabajadores de entrada o principiantes. Aquellos que están comenzando en la industria, como los ayudantes de plataforma, pueden esperar ganar entre $40.000 y $60.000 al año. Estos roles generalmente no requieren experiencia previa y reciben capacitación en el trabajo. Personal técnico especializado. Posiciones como técnicos de mantenimiento, operadores de equipos pesados y técnicos en electrónica, que requieren habilidades técnicas específicas y experiencia, suelen tener salarios que van de $60.000 a $100.000 anuales. Personal de ingeniería y geología. Los ingenieros de petróleo y los geólogos, que a menudo tienen títulos universitarios y una considerable carga de responsabilidades, pueden ganar entre $100.000 y $200.000 o más al año, dependiendo de su experiencia y especialización. Roles de gestión y supervisión. Los supervisores de plataforma y gerentes de operaciones, quienes supervisan las operaciones diarias y al personal, tienden a recibir salarios que oscilan entre $100.000 y $250.000 anuales, basados en su nivel de experiencia y la complejidad de sus responsabilidades. Trabajadores de perforación. Los perforadores y los capataces de perforación, que manejan equipos de perforación y supervisan la extracción de petróleo, generalmente ganan desde $80.000 hasta más de $100.000 al año. Es importante mencionar que además de los salarios base, muchos trabajadores en plataformas petrolíferas reciben beneficios adicionales como bonificaciones, compensación por horas extras, seguros, y otros incentivos debido a la naturaleza ardua y peligroso de su trabajo. A continuación descubriremos que aunque los sueldos son muy jugosos, no todo es tan bonito. Quédate hasta el final para descubrir los peligros y los accidentes más impactantes hasta el momento. Trabajar en plataformas petrolíferas es ampliamente reconocido por sus altos niveles de riesgo. Estas estructuras, ubicadas a menudo en entornos aislados y hostiles, plantean desafíos únicos para quienes trabajan en ellas. Riesgos físicos. Trabajar en una plataforma petrolífera implica varios riesgos físicos debido al entorno único y a menudo peligroso en el que se opera. Estos son algunos de los principales riesgos físicos asociados con este tipo de trabajo. Caídas de altura. Las plataformas petrolíferas tienen múltiples niveles y trabajos que se realizan en alturas significativas. Las caídas pueden ocurrir por resbalones, tropezones o fallas en el equipo de seguridad. Accidentes con maquinaria pesada. La operación de maquinaria pesada es común en la extracción de petróleo, y los accidentes pueden ser causados por mal funcionamiento del equipo o error humano, llevando a lesiones graves o mortales. Explosiones e incendios. Dado que el petróleo es altamente inflamable, hay un riesgo constante de explosiones e incendios, los cuales pueden tener consecuencias devastadoras debido a la naturaleza confinada y aislada de la plataforma. Estrés ergonómico y musculoesquelético. Las tareas realizadas en una plataforma petrolífera pueden implicar movimientos repetitivos, levantamiento de cargas pesadas y trabajar en posturas incómodas durante periodos prolongados de tiempo. Esto puede dar lugar a lesiones musculoesqueléticas, como dolor de espalda, lesiones en las extremidades y trastornos ergonómicos relacionados con la sobrecarga física. La ergonomía adecuada en el diseño de equipos y la organización del trabajo, junto con la capacitación en técnicas de levantamiento seguro y la implementación de pausas activas, son medidas clave para prevenir lesiones y promover la salud y el bienestar físico de los trabajadores. Ruido y vibraciones.
Los altos niveles de ruido y las vibraciones constantes en una plataforma petrolífera pueden causar pérdida auditiva permanente y otros problemas de salud si no se utilizan protecciones adecuadas. Condiciones meteorológicas extremas. Una de las primeras cosas que vienen a la mente al pensar en una plataforma petrolífera es su ubicación en medio del océano. Esto significa que los trabajadores están expuestos a condiciones meteorológicas extremas, desde tormentas violentas hasta olas gigantes. Estas condiciones pueden dificultar las operaciones diarias e incluso poner en peligro la vida de los trabajadores. La navegación en aguas turbulentas para llegar a la plataforma o realizar trabajos en cubierta durante condiciones climáticas adversas son actividades que requieren un cuidado extremo y una planificación meticulosa. Impacto en la salud mental. El aislamiento social y la lejanía de la tierra firme pueden tener un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores de las plataformas petrolíferas. Pasar largos periodos de tiempo lejos de sus seres queridos, en un entorno laboral exigente y potencialmente peligroso, puede generar estrés, ansiedad y depresión. La falta de acceso a servicios de salud mental adecuados en alta mar agrava aún más este problema. Es fundamental que las empresas petroleras reconozcan la importancia de la salud mental de sus empleados y proporcionen recursos y apoyo adecuados para abordar estos desafíos. Contaminación y derrames. La extracción de petróleo y gas conlleva el riesgo inherente de derrames y contaminación ambiental. Un accidente durante la perforación, la producción o el transporte de hidrocarburos puede resultar en la liberación de grandes cantidades de petróleo en el océano, causando daños irreparables a los ecosistemas marinos y costeros. Además del impacto ambiental, los derrames de petróleo representan un peligro para la salud de los trabajadores, quienes pueden verse expuestos a productos químicos tóxicos y afecciones respiratorias debido a la inhalación de vapores nocivos. Fatiga y horarios de trabajo. Los trabajadores en las plataformas petrolíferas a menudo enfrentan horarios de trabajo exigentes y turnos prolongados. La naturaleza continua de las operaciones en alta mar puede llevar a la fatiga crónica, lo que aumenta el riesgo de errores humanos y accidentes. La fatiga también puede afectar negativamente la salud física y mental de los trabajadores, disminuyendo su capacidad para tomar decisiones informadas y responder eficazmente a situaciones de emergencia. Es crucial que las empresas implementen políticas de gestión del tiempo de trabajo y descanso adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de su personal. Trabajar en una plataforma petrolífera implica enfrentar una serie de riesgos significativos que van desde condiciones climáticas extremas hasta accidentes laborales, impactos ambientales y amenazas geopolíticas. La seguridad y el bienestar de los trabajadores son prioritarios, y las empresas de la industria petrolera deben tomar medidas proactivas para identificar, evaluar y mitigar estos riesgos, garantizando un entorno de trabajo seguro y sostenible en alta mar. Si te está gustando este vídeo, no dudes en suscribirte para más contenido y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Después de este pequeño resumen, si tuvieras la oportunidad, ¿aceptarías un trabajo en una plataforma petrolífera? Cuéntanos tu razón en los comentarios. Las plataformas petrolíferas son conocidas por ser entornos de trabajo altamente riesgosos, donde la seguridad es primordial pero, lamentablemente, no infalible. A lo largo de los años, hemos sido testigos de varios accidentes que han marcado profundamente la industria, subrayando la importancia crítica de las medidas de seguridad y el entrenamiento continuo. A continuación, presentamos algunos de los incidentes más impactantes. Explosión y fuego incontrolable. Uno de los sucesos más dramáticos ocurrió cuando una serie de explosiones desencadenó un incendio devastador en la plataforma. Las llamas, alimentadas por el petróleo crudo y el gas natural, fueron incontrolables durante días, resultando en la pérdida trágica de vidas y enormes daños materiales. Derrame masivo de petróleo. En otra ocasión, un fallo mecánico en el sistema de tuberías llevó a uno de los mayores derrames de petróleo registrados en la historia. Millones de litros de crudo se vertieron al mar, provocando un desastre ambiental de enormes proporciones y afectando la biodiversidad marina durante décadas. Colapso estructural durante una tormenta. Un evento particularmente aterrador sucedió cuando una violenta tormenta azotó una plataforma, provocando su colapso parcial. La integridad estructural de la plataforma fue comprometida, arrojando a varios trabajadores al mar agitado, en condiciones extremas de supervivencia. Accidente de helicóptero en condiciones adversas.
Los helicópteros son esenciales para transportar a los trabajadores desde y hacia la plataforma. Un trágico accidente ocurrió durante un intento de aterrizaje en medio de una densa niebla, donde el helicóptero se estrelló contra la estructura, causando múltiples fatalidades. Eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado interesante y útil nuestro contenido. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte de futuros vídeos. Nos encanta compartir y crecer junto a nuestra comunidad. Gracias por ver, y hasta la próxima.